como decía, se critica la filosofía que siempre se tiende a ser extranjera, eh, porque no se olvida de una filosofía, este, vamos, no extranjera, ¿no? Un encuentro de concepto, una filosofía del tiempo y de la cultura y del espacio geográfico de donde se es, ¿no? Porque es evidente que el ser histórico nos lleva hasta allá, nos arroja hasta allá, ¿no? El ser histórico está obligado a rescatar la historia. Sartre nos hacía alusión en sus obras, ¿no? De un rescate de la historia, de la importancia de la historia. Esto para mí no es nada nuevo. En el arte de la guerra se habla de recordar la historia, de que estésemos obligados a recordar la guerra, ¿no? La historia. Eh, si no está, estamos condenados a repetir la historia, a repetir los errores. Recordemos la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que si hablásemos de una tercera guerra mundial, decía Einstein que no sabía cómo fuese una tercera guerra mundial, pero no se lo podía imaginar, pero que se podía imaginar una cuarta, ¿no? Y sería con palos y piedras. ¿Qué quiso decir con eso? Pues obviamente de una guerra termonuclear, ¿no? O una guerra biológica o lo que sea. A final de cuentas lo estamos viviendo terrorismo, estamos viviendo un narcoméxico, ¿no? Un, las Américas, un continente del narcomenudeo, ¿no? En unión con África, con el continente africano. Eh, en lo cierto que cada cultura y cada sociedad evolucionan una diferente manera, evidentemente por la cultura. Heidegger plantea que no puede haber un entendimiento eh, igual o un entendimiento semejante entre el idioma, entre la diferencia de idiomas o dialectos, pero yo pienso que también sería más bien por la diferencia de culturas y espacio histórico y geográfico. Bueno, retomando las pulsiones biológicas, es un término que añade Deleuze. Hago un allanamiento, la pulsión inmunológica es de un coreano, adelante cito el nombre, corresponde Sí. en espacialidad biológica, contemplando la pulsión neurológica en espacialidad cognitiva, pulsión por sí misma encerrada en lo biológico. La pulsión por sí misma hace alusión a una pulsión biológica, ¿no? A una pulsión del instinto. El, Más adelante planteo la pulsión como la pulsión
y la reacción, ¿no? Pulsión y reacción. ah, Como la pulsión como reacción del instinto. Hablaría de tener una intuición y deducción a la par. Aquí está, bueno, a la par. Para hacer una definición del concepto y la pintura abstracta y la pintura concreta. Una intuición, una deducción y una reinterpretación. Eh, la, la abstracción debemos, eh, planteo que debiésemos tener, añadiendo a Nietzsche en conmutación con Schopenhauer, una contemplación artística. Eh, yo sé que muchos no están de acuerdo con ese término, ¿no? Muchos científicos más que nada. Mas, sin embargo, el Renacimiento, no podemos olvidar el Renacimiento como y la pintura y la obra de arte como una interpretación del espíritu, ¿no? De la religiosidad. Eh, Al día de hoy no nos vamos, estamos llegando a un conocimiento inimaginable, pero cognitivo, o sea, cognoscible. Por eso es importante divulgar el conocimiento, porque el conocimiento no se enclaustra y no se encierra al instituto, no se, no es privado, ¿sí? La privatización de la educación es una mera estupidez de la política actual. Eh, Mas, sin embargo, creo que traigo postulados fuertes y que son bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, son bastante discutibles, ¿no? La filosofía es discutible a nivel público y si no, no es filosofía. Punto. No hay más. Eh, Hago, como digo, ciertos postulados que son, bueno, bastante interesantes. Suscríbete. Bueno, yo en mi canal voy a hablar sobre cuántica, sobre biología cuántica, sobre psicoanálisis, fenomenología, hermenéutica, obra de arte, en muchas cosas. También hablo sobre Carlos Castañeda, ¿no? Que pareciera un poco olvidado por el instituto, como rechazado más que nada. Pero bueno, como lo vuelvo a repetir, yo no tengo ninguna clase de perjuicio. Creo que, o no creo, más bien pienso que es pura represión sexual. Eh, al- a- a- Acudiendo nuevamente a la filosofía extranjera, la filosofía tiene que ser extranjera, por lógica, pero más sin embargo también se descuida, ¿no? El terreno sobre el cual, vamos, florece el pensamiento. O sea, es evidente que en América Latina
tenemos una conquista, una pugna, y que de esa pugna o de ese conflicto surge el mestizaje. Eh, y gracias a esa pugna estamos aquí, decía un amigo Elías, ¿no? Eh, Luego trataré de hacer unas entrevistas también para el canal, sobre opiniones, ¿no? De diferentes perspectivas que siempre tenemos hacia un fenómeno. Como decía Nietzsche, ¿no? La interpretación y el hecho como sin sentido. Eh, critico a Deleuze, mas sin embargo eh, rescato mucho de su pensamiento, también de Lacan y de Nietzsche. De Nietzsche, como decía, de Schopenhauer y Nietzsche, de los valores dionisíacos, ¿no? De los valores aristócratas, eh, a develar un poquillo del anticristo y del Zaratustra, de San Agustín, de Husserl, el romanticismo alemán. No, bueno, esto está bueno. Para mí esto es una pasión y no tiene que encerrarse en un deber, ¿no? En un deber ser. Pareciera un lema, ¿no? Algo también muy interesante, lo que planteo es de la relación del lema y la relación del, 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 mm, del albur, del albur, la relación del lema y la relación del albur con el inconsciente, la del albur con el deseo y la del lema con el inconsciente. La sociedad está ante un lema, ¿no? La política, creo que con un lema o más adelante, como decía Jim Douglas Morrison, ¿no? La política puede ser, es una búsqueda privada por determinada minoría de individuos, pueden ponerla en la estupidez romántica o filosófica que quieran, pero a final de cuentas es una búsqueda privada del poder. Eso es cierto. En la psiquiatría se habla de una sociedad que rechaza o que no quiere opinar de la política, ¿no? Nietzsche nos hablaba de que la democracia no era una buena o una apropiada forma de gobierno. Yo creo que es cierto, porque, o sea, eso lo sabemos, ¿por qué? Porque se compra con cualquier cosa, 500, una despensa, un bulto de cemento, una, un ofrecimiento de algún puesto en, en, en la burocracia, ¿no? O, si ciertos chantajes por el voto, se llega a una hipocresía, ¿sí? Se llega a una hipocresía del, de la política, al no querer decir, dame tu voto, ¿no? Como antes en el socialismo. Eh, Realmente la política es la parte más asquerosa del ser humano. No sé por qué se plantea como una patología.
Bueno, sí sé, pero también se debería de ver la contraposición, ¿sí? No todos somos apolíticos o no todos detestamos la política porque por ignorancia o por una patología. No, no creo. Yo creo que el ser humano no, actualmente no todos tienen la capacidad de votar. Se vota por un partido político sabiendo que los políticos solo vienen a robar al país, a poner el barco en estado de naufragio, como diría la banda Bastón, ¿no? En la canción de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, el País de las Maravillas. Eh, la protesta casi nunca tiene una respuesta, ¿no? También lo mencionan. Eso es cierto. Siempre se toman oídos sordos. Yo creo que la verdadera forma de segregarnos está en, ¿cómo decirlo? No encuentro el concepto, no lo tengo aquí lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, más adelantito me acuerdo. Bueno, yo hablaría de una contemplación artística de las interpretaciones, algo husserliano más o menos. Definiría el concepto por su morfología, definir el concepto por su morfología y etimología, la definición y delimitación del poema y de la obra de arte. Eh, Vamos a pasar siguiente, la siguiente imagen como apoyo apoyo pues dialéctico, no dinámico, de exposición, una dialéctica socrática y una dinámica aristotélica, la identificación en la obra de arte. La dialéctica socrática, decía Nietzsche, ¿no? En Así habló Zaratustra, ¿qué han hecho con la dialéctica socrática, ¿no? Realmente parece la política echar todo a perder. ¿Por qué? Porque no hay una solidaridad, eh, tampoco en el comercio. Eh, se vende, se vende simplemente por la oferta y la demanda, ¿no? Eh, Se hacen las cosas eh, para tener cierto tiempo de vida, ¿no? Para que exista una nueva compra, se le da una caducidad a los artículos, vamos, tecnológicos y de vanguardia. Eh, en todo parece demasiado controlado, demasiado delimitado, ¿no? A que el sistema te arroja nuevamente a entrar al sistema, no, un no poder salir de ese sistema, ¿no? Deleuze hablaba sobre las formas multidisciplinarias. También ese concepto viene de Michel Foucault, ¿no? De las formas disciplinarias de control, ¿no? La ética, ¿no? El fustigar la moral. Y dice Foucault, se da con mayor énfasis
en la historia, en la burguesía hipócrita, la época de la burguesía hipócrita, que sería después de Freud, después de que hace alusión a, a la sexualidad, ¿no? En los niños, en el infante. Me pareció grotesco en esa época, ¿no? Eh, vamos, eh, hago cierta, más adelante voy a analizar un texto que es el mismo que les hablo, que tengo escrito, que sería la neurofilosofía y las semánticas, ¿no? La crítica y el arte son valores dionisíacos, por eso yo hablo de una conmutación en la filosofía, de la síntesis histórica o de la síntesis de la historia. Bueno, aquí yo sé que pocos van a entenderlo. Lo dionisíaco viene de Schopenhauer y de Nietzsche, del pensamiento artístico. Eh, sería los valores dionisíacos una contemplación artística, por eso es que la planteo. Eh, bueno, sigamos, ¿no?